Estimado docente, no lo estamos escuchando. Buenas noches a todos, damas y caballeros. Agradezco la introducción de la persona de ayuda técnica. El día de hoy vamos a continuar con la materia que ha sido encomendada a mí. Me quedé con una impresión ayer noche y alguien me había preguntado cuándo se activa un suplente. Y había dicho que cuando el principal, en este caso era un caso de un consejero de, si no estoy mal, del Tribunal Electoral o del Consejo Nacional Electoral. Y después dije, veamos el caso del vicepresidente. Voy a rectificar porque el vicepresidente en funciones o la vicepresidenta en funciones sí es servidor público. No obstante, regreso al caso anterior porque me quedó dando la vuelta y creo que he estado pensando todo el día. Esa persona que se encuentra segundo o el backup o el suplente, como queramos llamarle, a la larga no es un servidor público y solo se activa cuando el principal no va a actuar. Es por eso que incluso puede realizar, puede tener actividades privadas e incluso puede trabajar en el servicio público y dejará de hacerlo cuando se principalice. Con eso quedo tranquilo y comienzo la clase con la siguiente pregunta. ¿Algo, quisieran que repita algo de lo que dije el día de ayer o está claro todo lo que conversamos el día de ayer? Bueno, entenderé que el silencio me habilita para seguir. Vuelvo a preguntar. Si está claro todo, voy a proseguir. La clase del día de hoy es la continuación de lo que habíamos visto. Nos quedamos ayer en las conclusiones. Rápidamente voy a ir a las mismas para volver a entrar en materia. Había dicho rápidamente que el servicio público y las personas que trabajan en la administración pública son eminentemente necesarias. Y había dicho aquello en toda la conversación durante 2 horas porque la administración, no, o mejor dicho, las entidades públicas vienen a ser una ficción y al ser una ficción, aquellas no tienen brazos, piernas, manos, sentimientos con las que se puedan desarrollar las competencias. También habíamos dilucidado que pese a que la LOCEP es una de las normas que regulan el servicio público, no es la única norma que o a la que debemos acudir. Habíamos visto que existen otras como el Código de Trabajo y también otras normas, ejemplo de lo que habíamos visto de los pilotos de Petroecuador sobre ley de aviación civil. Una tercera conclusión rápidamente que existe una jerarquía dentro de la administración pública, dentro del servicio público, más o menos un símil de esa jerarquía que tenemos de normas, también una jerarquía también dentro de la administración pública. Yo creo que la jerarquía que nos viene a nosotros a colación cuando hago referencia a esto, quizás podría ser la del presidente, la del vicepresidente, la de los ministros, la de los viceministros, la de los subsecretarios, la de los directores, la de los coordinadores, las de los jefes de área y así sucesivamente en los rangos del P7, P6, P5, P4, P3, P2, P1, SP2, SP1 y posiblemente quizás en otro ejemplo, posiblemente la de un comandante general, la de un general, la de un coronel, la de un teniente coronel, la de un mayor, la de un capitán, la de un subteniente, perdón, teniente, la de un subteniente y la posiblemente la de un estudiante tanto en la policía o en la milicia. También habríamos dicho que es necesarísimo que exista personal y un personal que pueda incluso desconcentrar sus funciones y atribuciones, caso contrario, aquello, el trabajo, volvería a un cuello de botella. Habíamos visto que existe una escala salarial y que está contemplada con el rango de ley en el artículo 101 de la LOCEP. También habíamos visto como cuarta conclusión rápidamente que los servidores públicos son necesarios
debido a que no se pueden atender las necesidades básicas colectivas si es que todo se centraría en Quito, una primera consideración, o si se centraría en las capitales de provincia. Además, garantizan, es decir, el deber ser del servidor público o que existan servidores públicos asegura condiciones mínimas para que nosotros podamos acceder a los derechos contemplados en la Constitución y demás normas. Creo que es una última conclusión, si no estoy mal. La quinta, llegábamos a comentar que la ficción legal hace que sea necesario el apoyo de las personas, caso contrario no se desarrollaría la competencia. Con eso, damas y caballeros, el día de hoy vamos a revisar sobre derechos, obligaciones en esta primera parte de la clase, siendo las 19:11, sobre derechos y obligaciones de los servidores públicos. Y bien, ustedes ya conocen, como les decía yo ayer, la mayoría de las cosas que estamos revisando. No obstante, damas y caballeros, lo que hago yo en este momento es guiar la clase para que ustedes tengan mejores elementos para entender el diplomado. Ya habíamos dicho ayer que el artículo 83 de la Constitución de la República habla sobre los derechos y responsabilidades. Habíamos dicho también que el ciudadano debe acatar la norma constitucional, y si ustedes van al artículo 83, numeral 1, también dice orden de autoridad competente. Este artículo 83, pese a que habla de derechos y responsabilidades de los ciudadanos, también diría cabe o podría ser utilizado para la administración pública. Ese ciudadano que trabaja también para la administración pública tiene que aplicar esto en su diario vivir. Entre esos, el numeral 7, que habla sobre anteponer el interés general sobre el interés particular. Y de la misma forma ya me había sobre todo pronunciado en los numerales 11, 12 y 17, no de este 8, hacer un correcto uso de los bienes y recursos públicos. También lo vamos a ver cuando nos refiramos al tema legal. El artículo 83, decíamos de cierta forma, es asumir un cargo público para servir. El artículo 83, numeral 12, ejecutar la profesión con ética y con apego a los valores de la profesión, la deontología. Y adicionalmente el artículo 83, numeral 17, sobre todo los deberes cívicos venidos a menos, y además actuar honestamente. Bien, aquí está traducido el cuadro que les acabo de comentar. Dice en el mismo orden que les he dado, el 1, el 7, el 1, el 7, el 8, el 11, el 12 y el 17. El mismo orden. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. Ese es un derecho, pero también podría ser utilizado para fundamentar un procedimiento de tipo sancionatorio de manera general. Promover el bien común y anteponer el interés particular conforme al buen vivir. No me voy a referir al buen vivir, que es un concepto de orden político, pero sí a promover el bien común y dejar de lado el interés particular, cosa que en la administración pública tiene una gran carga, no por el hecho de lo que está detrás, ni de por qué voy a entregarle a algo de manera general sin discreción, sino porque posiblemente en los últimos 20 años o 25 años de democracia hemos visto que esto pende de un hilo. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley y el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción, el mismo criterio que hago relación al tema del interés general y el interés particular. Asumir funciones como servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad. Consideración, damas y caballeros, que muchas veces está en soletas. ¿Por qué? Porque cuando asumo un cargo, obviamente tengo que tener una remuneración, pero muchas personas asumen cargos para beneficiarse y hacer negocio del cargo.
obviamente tengo dentro del derecho y libertad de cátedra de hacer estos comentarios y los puedo sustentar y los sustentaré en las siguientes láminas cuando veamos el tema legal. Ejercer la profesión o con sujeción a la ética. Y posiblemente yo, si es que soy un abogado en libre ejercicio, no puedo, digamos, ofrecer el éxito. Estaría yendo en contra de la sujeción a la ética, a normas deontológicas, hermenéuticas, pero sucede y sucede mucho. Y aquí hago un comentario, y le puede haber pasado, y le pueden haber ocurrido, que le dice la autoridad al abogado, en este caso a nosotros como servidores públicos, ejemplo, quiero que el documento, el informe salga en esos términos. Y éticamente el informe tiene que salir conforme lo estipula la Constitución, las normas de la República, leyes orgánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente yo he dicho que este de aquí, el 17, numeral 17, participar de la vida política, cívica y comunitaria del país, ha venido a menos. Y es por eso que quizás se le ve mal al servidor público de cierta jurisdicción, de cierta entidad sobre el accionar. Quizás no sean todos, pero existen lunares que contaminan y sobre todo le dan una mala impresión al ciudadano. Bien, habiendo hablado en primera instancia de los deberes en el rango constitucional, deberes y responsabilidades, aterrizo en el tema legal. Y en el tema legal me voy a referir a las dos normas que están de por medio y que si es que son no son aplicadas, son irrespetadas, generarán presunciones para comentar ya lo de fondo que lo vamos a tratar mañana y el día jueves, que son los temas disciplinarios. Pues bien, el artículo 22 de la LOCEP habla sobre deberes. El artículo 23 de la LOCEP habla de derechos. El artículo 2 del Código de Trabajo habla o determina sobre irrenunciabilidad de derechos. El artículo 3 del Código de Trabajo habla o describe, manda sobre la aplicación favorable de la norma al trabajador. El artículo 4, asimismo, del Código de Trabajo habla sobre, manda sobre los derechos exclusivos del trabajador. De la misma forma, el artículo 5 del Código de Trabajo habla sobre, manda sobre la igualdad de remuneración. El artículo 7 del Código de Trabajo sobre el derecho a remuneración íntegra. Se ha repetido nuevamente el tema del 4, pero no, es un error mío, creo que es 40, y renunciabilidad de derechos. Bueno, también el 40, derechos exclusivos del trabajador, todos estos del Código de Trabajo. El 45 habla de las obligaciones. El 79 de la igualdad de remuneración. El 91 de la inembargabilidad de la remuneración, y sobre este voy a hacer un comentario, ya que ayer alguien me dijo el tema de coactiva, entonces se va a poner un poco interesante cuando digamos sobre el particular, y creo que el último, el 93, derecho a remuneración íntegra. Bien, ahora vamos a describir cada uno de estos deberes que tienen los ciudadanos que trabajan para la administración pública, y aquí solo me voy a referir al artículo 22, deberes y régimen LOCEP. El literal A no es más que una copia de lo que dice el artículo 83, numeral 1 de la Constitución. Y he subrayado adicionalmente lo que dice leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley. Entonces, ya conocen que esto es más o menos una radiografía de lo que dice el 83, numeral 1. Ahora, aquí vamos a encontrarnos, si no lo hicieron ya en su ejercicio profesional, el positivismo que reina en la administración pública y sabiendo que existen normas superiores como la Constitución de la República, esas otras normas expedidas por cualquier órgano, ya sea un reglamento interno, un instructivo, un manual, no puede ser
o contrario a la Constitución. Y pese a que el servidor público debe conocer sobre el particular, yo creo que ya adivinan qué voy a decir, sucede que el servidor público aplica la norma interna de menor valor y deja de lado las normas superiores. ¿Qué podría pasar si sucede eso? Y en vez de ponderar en una respuesta que se me tiene que dar debidamente fundamentada y se aplica una norma inferior dejando de lado la norma superior, podría generar una supuesta responsabilidad si es que el ciudadano se queja. Adicionalmente, tenemos el literal B que dice cumpla las obligaciones del cargo o del puesto y le dice de la siguiente forma, es un símil a lo que encontramos en el 227 de la Constitución de la República que habla sobre los principios generales de la administración pública. Aquí tenemos y dice con solicitud, con eficiencia, con calidez, con solidaridad y en función del bien colectivo, con diligencia, normalmente como lo haría usted en sus actividades propias. Quizás no tuve el tiempo correspondiente para subrayar la palabra calidez. Entonces, Diego Torres, servidor público, atiende a José Torres, ciudadano que necesita algo de la administración pública y le digo buenos días. Esa persona quizás quiere que le diga buenos días, ¿cómo está usted? Le saludo atentamente, sonrisa. Pues no, esa calidez entendería que es una norma de conducta socialmente aceptada de la que el servidor público tiene que darle un buen trato a esa persona. Normalmente vamos a encontrarnos con personas que han trabajado 20 años, como que han trabajado también un año y realmente son intratables. Claro, yo estoy pagando mis impuestos y lo que quiero es un trato amable. No obstante, para eso existe el derecho disciplinario para corregir esas actitudes de los servidores públicos. Bueno, el tema de la jornada de trabajo creo que no voy a ahondar. 8 horas y si se trabaja de cierta forma más horas, habrá una retribución conforme si existen recursos. Incluso también un comentario a la fecha, se encuentran limitadas las horas extras por una disposición del Ministerio de Finanzas que deben conocer ustedes. Además, cumplir y respetar las órdenes legítimas de sus jerárquicos superiores. Y esto es bien interesante. Entonces me dice, ¿sabe qué? Vaya y realice como si estuviéramos haciendo un PAC y ya pasó el PAC y la planificación y se subió la resolución de compras públicas en el sistema el 15 de enero y dice, compre metralletas o compre balas dum-dum, que son balas que son prohibidas por el derecho internacional humanitario. O posiblemente, es un ejemplo clásico que utilizo en las clases de derecho administrativo, compre en vez de perros K9 o perros vigías, compre dragones de Komodo, de Comodoro, como quieran llamarles. Esos animalitos que parecen reptiles, pero son lo más cercano a lo que tenemos nosotros como dinosaurios, que con su lengua, si es que toca alguna superficie humana o de un animal, puede matarlo por la cantidad de bichos o bacterias que tiene. Eso va en contra del orden público. Pero mi jefe me dice, compre porque yo quiero tener, porque yo soy un fan. Esa es una orden ilegítima. Y pese a que haya sido realizada por la máxima autoridad o por el más entendido de la materia en seguridad, aquella es irrealizable. ¿Por qué? Porque va contra el orden público. Pero si es que pasara, esa persona puede, ese servidor puede oponerse. Se opone entonces, o se opondrá usted como abogado, digamos, no en libre ejercicio, sino como servidor público, siendo abogado o defendiendo a su cliente, se opondrá a usted que esa orden es irracional, ilegal, inconstitucional, tal vez propia del derecho salvaje, en la que no puedo ejecutar, pero al oponerme y al ratificar esa persona, esa orden, yo me eximo de responsabilidades ante la administración pública. Por lo tanto, si es que se me iniciara un proceso sancionatorio disciplinario, yo tendría ya un eximente para
como prueba salvar mis responsabilidades. Es un ejemplo, yo quizás un poco mayúsculo para que ustedes puedan entender, pero puede ser, ¿sabe qué? Contrátela a Juanito, ¿sabe qué? Contrátela a mi hermana, ¿sabe qué? Quiero que me compre un carro sin un procedimiento precontractual. Obviamente eso se va a un tema de un convenio de pago, es irracional, no es un tema de contratación pública de esta clase, pero podría ser sancionada esa persona que no cumplió la orden de autoridad competente. También, bueno, aquí también les hago una aclaración, aquí un paréntesis, si es que podría tomarse en cuenta, cuando se haga relación a fondos públicos, revise lo que determine el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y van a hacer lo mismo. ¿Sí? Además, velar por la conservación velar por la economía, recursos del Estado, equipos, muebles, bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he revisado el tema de conservación de documentos y pues ya no vivimos a la fecha en una especie de cultura de papel. Creo que esto incluso se cambia desde el 2013 cuando se crea el sistema de gestión documental que la aplica la función ejecutiva y que poco a poco ha ido calando en otras instituciones. No es un tema de la pandemia, damas y caballeros. Esto tiene una data desde más o menos hace más de 15 años atrás y que se apuntala con la expedición del Código Orgánico Administrativo cuando más o menos en los artículos 90 y siguientes se habla del gobierno electrónico. Pero es irracional entonces que la conservación de los documentos en físico pueda yo hacerlo ahora si es que todo el tema es digital. Y bueno, yo no puedo o no soy como abogado una persona especializada para el tema de phishing, el tema del hacker, el ethical hacking o todas las cosas que pueden pasar. Aquí estamos hablando de una nebulosa de que como abogados posiblemente no podamos hacer. No obstante, el ingreso a la computadora que me ha dado el servicio público, el ingreso que me ha dado el servicio público, la administración pública, a mí como ciudadano para ingresar a una página y poder interactuar con la administración pública, eso sí es de mi responsabilidad. Además, el literal F habla sobre cumplir permanentemente en el ejercicio de sus funciones con atención debida y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho a la población a servicios de óptima calidad. Bien, además, someterse a evaluaciones periódicas durante funciones. Me salté el I porque ese está facilito, así que no voy a explicarlo, pero aquí me llama la atención. Pese a que yo tenga la obligación de estar periódicamente trabajando, acuérdense ustedes de esas pruebas de confianza que se hicieron más o menos en el 2013 al 2016-17 en la Policía Nacional, el debate de que si eran constitucionales o inconstitucionales, no obstante existía un reglamento interno del ministro del Interior que ordenaba como representante legal de la policía que se lo haga y más o menos la depuración de 900 personas, 990 personas, policías que salieron por esas pruebas de confianza. Pero quiero que ustedes comiencen a actualizar esos datos y nos vamos a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, un tema nuevísimo para nosotros, expedido, si no estoy mal, en el 2021. No obstante, si ustedes revisan los artículos de la Constitución de la República, si no estoy mal, el 18, el 66, numeral 19 y el 91 habla sobre los datos personales. Y ahora alguien hacía alusión a una norma bastante rimbombante en el nombre, yo la llamo Ley de Simplificación de Trámites, tiene un nombre más grande, pero para entender, creo que todos pueden captar la idea. Esa me dice esos datos que reposan en archivos, repositorios digitales físicos o en la nube, tienen que informarle a usted, si es que usted tiene un datito por allí, quién está revisando. Pues bien, el otro día me llegó al email algo como una especie de encuesta desde la departamento médico de la oficina y me decía, usted fuma por el día de la antitabaco, usted fuma habano, cuántos tabacos fuma a la semana, cuántos tabacos fuma al día, fuma cigarrillos,
fuma marihuana, consume marihuana. Era casi una especie de preguntas como las de confianza o las del polígrafo a las que me refería hace un rato. Y les respondí muy delicadamente a la persona de departamento médico con copia a ciertas autoridades y les decía, primero, revise si es lo que me pregunta es constitucional y es legal. Segundo, revise que si es que la información que me va a tomar usted en esta encuestita tiene las solemnidades y cumple con lo que determina la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y adicionalmente, si es que no va en contra de lo que ha sido declarado como confidencial y adicionalmente declarado como reservado. Me he encontrado en casos, damas y caballeros, que atendiendo a comités, bueno, yo soy servidor público y también he estado en el libre ejercicio. Mayor tiempo servidor público, pero también con un respetable tiempo también ejerciendo como abogado libre ejercicio. Entonces me he encontrado con ciertos órganos, en este caso órganos que revisan la situación para entregar estipendios, becas hacia estas personas. Entonces, ya es solo el informe me debería dar a mí los elementos suficientes para que yo tome una decisión como órgano o como miembro del órgano para que vote a favor o en contra. Pero me he visto, damas y caballeros, con un tema que es importante y que puede violentar no solo derechos legales, constitucionales, sino derechos humanos. Entonces, me estoy refiriendo en este caso ya no al J, sino me estoy refiriendo al que decía hace un rato, al tema de documentos. No obstante, sigo en la línea argumental porque creo que es importante. Esas personas que vulneren los temas de orden médico, que incluso tienen también por reserva de ley una especie de confidencialidad, no pueden exhibirse a la voz o al albedrío o al pedido de un miembro del órgano para tomar una decisión. Y si es que ese órgano y ese miembro tomó una decisión, podría no solo vulnerar derechos, como les decía, sino también se podría generar o se podría abrir una apuesta para que una persona sea sancionado o investigado, sobre todo en el tema administrativo de la clase a la que hacemos relación. Y por eso ustedes verán en un, digamos, en un asterisco innumerado, porque así está en la norma, custodiar y cuidar documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización. Otro caso en el libre ejercicio profesional, en Loja, en la ciudad de Loja, habían realizado en un centro de salud, no voy a decir la zona, pero habían realizado en un centro de salud un examen especial, desde cómo entregaban los turnos hasta cómo se despachaba el servicio de atención médica. Y pues bien, haciendo relación a esto y pese a que la norma, la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, dice que tiene que entregarse la información para poder realizar el examen especial, aquí el servidor público, quizás por hacerlo y por no tener problemas con el equipo auditor, mandó o entregó más o menos entre 900 y 1000 expedientes médicos, no sé la palabra técnica, médicos a las personas para que auditen. Bueno, parecería que hasta allí no habría un problema. Esos expedientes, damas y caballeros, se fueron a parar en Quito. ¿Y qué pasa con la Contraloría? No pasa absolutamente nada. ¿Dónde queda esa responsabilidad? Bien, vamos en este momento a hablar de derechos. Casi todos estos los conocen ustedes. Repito, aquí lo único que hago es guiar la conversación para que ustedes tengan los mejores elementos para que vayan mañana al trabajo y hagan lo que tengan que hacer y para que asesoren bien a sus clientes. He puesto unos signos de interrogación porque este literal A del artículo 23 me llama la atención. Y pese a que dice gozar de estabilidad de su puesto, el artículo 58 al que me refería ayer, ayer en la conversación de la clase,
Dice que solo tengo estabilidad en un contrato de servicios ocasionales por 1 año o 2, o si es que es un proyecto de inversión hasta que dure el proyecto de inversión, o si es que se realiza un concurso de méritos de oposición y le doy a la persona X, quien sea, un nombramiento provisional, donde queda el derecho del ciudadano que trabaja en la administración pública para gozar de estabilidad del puesto. Quizás al momento que se realizó esta norma, si no estoy mal, creo que es 2009, 2010, no estoy claro en este momento cuando se expidió, pero ya data más allá de unos 14 o 15 años, tal vez no se dieron cuenta de aquello. Además de recibir, de percibir una remuneración justa. Y obviamente dice que esta remuneración era irrenunciable. Yo les había dicho que iba a ser una conjugación con el tema de coactiva. Pues bien, ¿qué pasa si es que yo le pido un préstamo a la administración pública? Normalmente eso estaba permitido, al parecer eso está bloqueado, pero para quienes hayan tenido ese chance, pueden pedir, si comienza enero, puedo pedir un préstamo no más allá de 3 remuneraciones y pagarlo durante el ejercicio fiscal, es decir, durante 12 meses. Y si es que me terminan el contrato o renuncio y me voy a otro lado, mi liquidación es la garantía. Pues bien, eso es una utopía. He visto casos que personas se fueron del trabajito en el 2018, ganaban más o menos unos 2.000, 3.000 dólares como profesores, y se fueron y nadie les cobró y nadie le dijo nada a la persona desde lo académico, nadie dijo nada a la dirección financiera y a la dirección de talento humano. Incluso se pagaron 3 meses más o menos 10.000 dólares. Pasa el tiempo y le vuelven a contratar a la persona, pero sin darse cuenta de que se debía haber cobrado. Y bueno, y se alegaba que la remuneración justa trabajada desde el 2021 hasta la fecha no podía haber sido tocada porque es parte de un derecho irrenunciable. Pero no, aquí existe una serie de causales o causalidades que no le podían haber regresado a esa persona al servicio público. Y quizás aquí sobrepasa ya no solo lo legal, sino va a lo ético, a lo moral y a ese civismo al que yo me refería hace un momento, queridos colegas, queridas colegas a las que me dirijo la noche de hoy. Si es que hubiera sido lógico el procedimiento, se debía haber hecho una liquidación, se debía haber solicitado a esa persona aquello, se debía haber requerido que la liquidación, podría haber sido 1.000, 2.000, 3.000 dólares, cubra más o menos los 10.000 dólares que debía esa persona más intereses, e incluso si esa persona no hubiera pagado, lo menos invasivo debía haber sido que se notifique tanto al Servicio de Rentas Internas y adicionalmente al Ministerio de Trabajo para que se le genere un impedimento. Pero como la administración es demasiadamente rica en ejemplos, eso no pasó. Entonces, conocí el caso y de cierta forma, voy a decir algo muy cotidiano, puse la doble en el carro y le dije, o paga o le inicio un proceso o un procedimiento coactivo. Obviamente realizado desde la unidad competente, pero el mensaje fue tan decisivo que la persona que debió esa plata o debía esa plata hasta 6 años más intereses, pagó en menos de 45 días aquello y se evitó eso. Por eso les digo, quizás ese deber, en este caso que les pongo en consideración, no solo genera alertas, sino sobrepasa la moral, la ética, la deontología y el civismo. Seguimos. Ser restituidos después de cumplir el trabajo cívico-militar. Pues bien, acuérdense ustedes que cuando esto era obligatorio, se iban entre los 18 años, 19 años, 21 años. A la fecha nadie va ya al servicio militar porque no es obligatorio. Por lo tanto, si es que un muchacho de 18 años que posiblemente tenga un contrato de ocasional se va al servicio público para requerir los conocimientos o para rendir cuentas cívicamente a la nación, ¿creen ustedes que va a regresar al servicio
al servicio público y restituidos. Esto también me parece a mí, y por eso le he puesto entre paréntesis, también una utopía. El tema descrito en el literal F, organizarse y designar directivas, pese a que no solo es un tema legal, un tema constitucional, y que incluso existe normativa en el contexto internacional, a veces se vuelve una bola de fuego, porque las personas que están en la organización y en la dirección muchas veces tienen demasiadas confrontaciones con la administración pública, y aquí podría decir, no existe una camaradería. Y muchas veces se busca el vacío legal para atacar a esa persona, que obviamente sí tiene ciertas prerrogativas, unas sí abusan, otras no, y realmente realizan el trabajo en debida forma. Bien, derechos para los ciudadanos que trabajan en la administración pública, me estoy refiriendo al artículo 23, son las 19:41. G, gozar de vacaciones, comisiones y permisos. Pero el jefe dice, no te puedes ir, tienes que ponerte la camiseta. ¿Está yendo o no en contra de mis derechos? Incluso me mandan, yo tengo 45 días, me mandan 30 días y a los 10 días, porque soy casi una pieza clave en el equipo, como saben decir, me regresan. Y pese a que yo reclame, me pueden sancionar. Son supuestos. El tema de las comisiones es otro juego de suerte, y digo aquello porque pese a que es un derecho y tengo en el chance, en el régimen de LOCEP para ir 6 años, a veces me niegan. Y niegan también, por ahí hay otro derecho que dice desarrollarme intelectualmente como persona. Me niegan, y me niegan incluso un derecho que posiblemente no solo es el desarrollarme intelectualmente como una persona, como servidor público, sino también se están yendo en contra de mis derechos económicos. Aquí alguien ayer me hacía relación a el tema del reintegro de un personal, si no estoy mal, era un juez el ejemplo. Pero aquí tenemos ya un caso concreto y lo he subrayado en rojo para poder conversar. Dice ser restituidos, el literal H dice ser restituidos en forma obligatoria a sus cargos dentro del término de 5 días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución. Esto en el régimen LOCEP. De haber sido declarado nulo el acto administrativo impugnado, las remuneraciones que dejó de recibir. Al último, es algo que yo les había dicho ayer, debería regularse en la resolución, en la sentencia, lo que voy a comentar, y ustedes ven en las 3 últimas líneas de este slide. Dice, en el respectivo auto o sentencia se establecerán que deberán computarse y descontar los valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado en otra institución de la administración pública durante dicho periodo. Tenemos una pregunta. Pregunta en el chat. Sí, derechos. Les recomiendo, Julio, que por favor active su micrófono. El día de ayer no le pude escuchar, así que en esta vez quisiera que le active el tema. Bueno. Estimado doctor. Sí, eras para notar aquello porque me estaba confundiendo y es lo mismo. Solamente Sí, que... es derechos. Sí, aquí hay un error, tiene toda la razón. Bien, seguimos. H. Bueno, demandar ante los organismos y tribunales competentes, eso quién más que nosotros para saber lo que tenemos que hacer. El J, recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones del empleo a una institución pública. Creo que esto es bastante también utópico, y sobre todo cuando se dice que para emigrar al exterior en busca de trabajo. Yo he visto en más o menos unos 12, en los últimos 10 años, solo un caso en el que se cumple esto, de una persona que, aunque no trabajaba en el servicio público,
se fue al exterior por mucho tiempo a España, y al regresar había una especie como de política de inserción de los migrantes. De allí no conozco casos, no he conocido tampoco una base de datos que determine aquello, por lo que me guardo la reserva. Quizás incluso esas personas, al estar mucho tiempo fuera del servicio público, se han desactualizado. Posiblemente las personas con las que trabajaban ya no ya no están trabajando, entonces también es un tema de oportunidades y personas a las que conozco, y no conozco a la fecha si es que existe una política. Debería haberse mantenido como política no de gobierno, sino política de Estado, y exhortaría que aquello se cumpla. El literal K habla sobre protección y garantías en los casos que la servidora o el servidor público denuncie el incumplimiento de la ley y los actos de corrupción. Pues muchas veces aquello se vuelve digamos, una suerte de doble filo, de una arma cortopunzante que me pone contra la espada y la pared. Posiblemente en un gran porcentaje del 1 al 10, el 5, aquello se transforma en una persecución. Y obviamente cuando se denuncian los actos de corrupción, las personas de menor jerarquía que denuncian a las de mayor jerarquía son las que salen mal paradas. Ejemplo de eso, damas y caballeros, son los exámenes especiales, en donde la Contraloría, o vamos a decir el órgano de control, genera responsabilidades a las últimas personas en el rango jerárquico y se olvidan de las personas que instruyeron, firmaron, suscribieron y autorizaron pagos. Vamos terminando. Sobre el particular, desarrollar labores en un entorno adecuado, propicio, que garantice la salud, la integridad, la seguridad, la higiene y el bienestar. Quizás se ha mejorado esto en los últimos 20 años. Acordaránse ustedes cómo eran los tribunales de justicia, sobre todo en las ciudades de Quito y de Guayaquil. Además, no ser discriminado, ni sufrir menoscabo, ni anulación, reconocimiento o goce de sus derechos. Para terminar, bueno, son también consideraciones. Aquí está el que yo les decía: ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales. Entonces, se suma a aquel que yo les decía de las comisiones de servicio. Si yo soy un servidor público de apoyo 1 o soy un SP1 o un SP7 y me llaman y me dicen: es que usted ya está preparado, ha hecho una maestría y tiene 10 años en el servicio, puede ser director o coordinador general jurídico, entonces aquí estoy potencializando mis capacidades humanas e intelectuales, y me niegan. E incluso puede haber retaliaciones. No ser sujeto de acoso laboral, pese a que la LOCEP no dice exactamente en este literal sobre el particular, han habido unas reformas que las vamos a ver si alcanzamos el día de hoy. Y las demás que establezca la Constitución y la ley. Esto está más o menos a lo que decía yo ayer de las últimas ideas o párrafos, líneas del artículo 67 del COA, que hablaba sobre la competencia. En otras palabras, todo, y queda a la discreción. Derechos. En el Código de Trabajo tenemos algunos derechos descritos. Yo he podido revisar estos de manera rápida para que ustedes puedan tomarlos de nota, analizarlos e incluso contradecirlos si no son los únicos y suficientes. Hay muchos más. No obstante, entre esos, el artículo 2 habla sobre la obligatoriedad del trabajo y dice que es un derecho y un deber social. Adicionalmente, habla el artículo 3 sobre la libertad de trabajo y contratación. Y dice, y por eso he subrayado lo siguiente, que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga,
que ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o necesidad de inmediato auxilio. Alguno de ellos, digamos, entre esos, recordarán ustedes la labor cívica que se realizó cuando se dio el efecto telúrico en 16 de abril del 2016, si es que no estoy mal. Sobre la irrenunciabilidad de derechos. Los derechos del trabajador son irrenunciables, más o menos a los que comentábamos hace un rato, y también son inembargables y también son imprescriptibles. Y toda estipulación, en contrario, será nula. La protección judicial y administrativa, otra utopía, y por eso he puesto los signos de interrogación. Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. Yo creería que esto debería ser para los ciudadanos. E incluso ya en la vida real, esto no se cumple. El artículo 7, aplicación favorable al trabajador, de lo más favorable al trabajador. En caso de duda, el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales de materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. Recuerden lo que les dije ayer, artículo 11, si quieren, revisen los 9 o 10 numerales, pero en concreto el 3, el 4 y el 5. Todo es progresivo, en este caso al ciudadano y para el trabajador. El artículo 40 habla sobre los derechos exclusivos del trabajador, en donde se detalla que el empleador no podrá hacer efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en el contrato que, debiendo haber sido celebrado por escrito, no lo hubiere sido. Pero el trabajador sí podrá hacer valer los derechos emanados en tales contratos. En general, todo motivo, o esto generará una nulidad que afecte al contrato y solo podrá ser alegado por el trabajador. Igualdad de remuneración. A igual trabajo, igual remuneración. Inembargabilidad. La remuneración será inembargable, ya nos hemos pronunciado sobre el tema, y el derecho a la remuneración íntegra. Después de esto vamos a ver ya las prohibiciones. Obligaciones del trabajador en el Código de Trabajo. Y bien, obligaciones para los ciudadanos que trabajan para la administración pública, pero me refiero al Código de Trabajo, artículo 45. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, no lo discuto. Con la intensidad, cuidado, esmero apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos. Yo tampoco diría nada en la forma, tiempo y lugar convenidos, pero sí llamaría la atención o me llama la atención con la intensidad. O sea, si voy a cumplir mi trabajo, lo voy a cumplir de la misma forma todos los días. Un día no me voy a tener que ir comiendo 20 sería irracional, 3 paquetes de chocolates para tener demasiada energía para ser productivo. Todos los días voy a ser productivo. Hago una analogía y me voy al, creo que es numeral 2 o literal B del artículo 22 de la LOCEP, como si estuviera realizando mis propias actividades. ¿Y qué pasaría si es que mi jefe, la dirección de talento humano, la persona que está superiormente o jerárquicamente superior a mí, me ve que yo estoy con una desidia porque mi esposa me trató mal o porque no ganó el equipo de mis sueños, o porque posiblemente estoy endeudado y estoy trabajando cabizbajo? ¿Acaso aquello podrá ser entendido como falta de intensidad o con la intensidad que debería imprimir el trabajo? Queda a la discrecionalidad. Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso normal de sus objetos. Yo he visto cuando muchacho careos de dueños de empresas que me parecía algo feo, incluso intromisorio, y respetando la privacidad, incluso yendo contra el principio de inocencia, que previo a salir de la oficina se le hacía un careo al trabajador.
Esto no en el servicio público, pero par de veces vi en el sector privado y me estremeció. Yo no era ni siquiera un joven, tal vez era medianamente un niño, y eso me estremeció. Trabajar en casos de peligro o siniestros inminentes por un tiempo mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso cuando peligren intereses de sus compañeros o del empleador. Bueno, aquí es ponte la camiseta o posiblemente lo que hacen los médicos en el servicio público. Regreso al tema de la discrecionalidad. Observar buena conducta durante el trabajo es a lo que me refería en el slide anterior y adicionalmente al 22B o 2 de la LOCEP. Observar buena conducta durante el tiempo de trabajo. Claro, la conducta dirá todas las reglas sociales, socialmente aceptadas que tengo que cumplir. Obviamente el buen trato, la calidez, el trabajo, la deferencia, el saludo, pero vuelvo a repetir, por el hecho de que yo salude y no entregue una sonrisa, aquello no deberá ser considerado como una falta de actitud o una actitud no positiva, como normalmente se lo puede ser. Ser directo es mal visto en la administración pública. Ser directo y honesto es mal visto en la administración pública. Uno tiene que darse las vueltas, tiene que ser un gran político, tiene que decir las cosas de manera rimbombante. En cambio, puedo decir no, no es así porque la norma dice eso. Esa supuesta discrecionalidad con la que se me mida puede ser contraria a la buena conducta y esto, en vez de ser una obligación, puede darse la vuelta y puede ser un pájaro disparando a una escopeta. Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal. Me parece una máxima, me parece un hipérbole. El reglamento tiene que ser expedido de manera legal. No hay reglamento que pueda ser expedido de manera legal. Hay abusos que se generan, y los he visto en la administración pública, en donde por poco le dice que no puede utilizar la ropa X, en el caso de las damas, que esté más alta que la rodilla. Ejemplo que lo viví en el 2009-2010 en una institución pública. Y claro, ahí la gente decía, pues está yendo en contra de mi derecho de expresión. No, es que la norma interna del reglamento interno determina aquello. Pero yo creo que la máxima, como digo yo, para no decir hipérbole o irracionalidad, en forma legal. Entonces, ¿qué está expidiendo? Un reglamento ilegal que parece legal. Además, comunicar al empleador o sus representantes los peligros de daños materiales que amenacen la vida o los intereses de los empleadores y los trabajadores. Lo primero es la vida. Aquí, si es que ustedes leen la primera parte de lo que estoy diciendo, peligros, daños materiales que amenacen, y después salto a los intereses de los empleadores. O sea, primero está la operación, primero está el bien, el capital sobre la vida. Aquí lo que se debe decir, se debe precautelar la vida del operario. Comunicar al empleado, en el G, comunicar al empleador o su representante los peligros, daños materiales que amenacen la vida o a los intereses de los empleadores y trabajadores. Esos intereses que no sean los económicos. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurra directa o indirectamente. ¿Qué pasa si es que yo en mi computadora tengo el secreto industrial de la Coca-Cola, o mejor dicho, de una fórmula que le pertenezca a EP Petroecuador, para no darme las vueltas? Y es violentada mi computadora. Yo soy abogado, no conozco de normas de ethical hacking, no conozco del phishing, no conozco de etcétera, etcétera, de normas de seguridad de la información, no conozco lo que dice la ISO 27001, no conozco la norma EXI expedida en el 2013, no conozco de nada. ¿Cómo puedo yo, con este lindo adjetivo calificativo, escrupulosamente, es decir, guardarlo en mis entrañas, aquello? Y por eso, incluso por no haberlo hecho escrupulosamente, entre mayúsculas, subrayado y en color, puedo ser sancionado y llevado directamente a un procedimiento de orden disciplinario. Bien,
Obligaciones para los ciudadanos que trabajan en la administración pública. Sujetarse a las medidas preventivas higiénicas que impongan las autoridades. Repito, hay departamentos de talento humano o de seguridad ocupacional, creo que le llaman, seguridad ocupacional, que tienen departamentos médicos. Y le dice, pues bueno, usted mañana voy a ingresar al trabajo el 1 de diciembre y tiene que entregarme cierta documentación. Y me dice, tiene que venir haciéndose todos los exámenes ocupacionales en ese sentido. Si uno revisa eso, puede oponerse, porque aquellas medidas preventivas no pueden vulnerar la reserva de la información personalísima de mi salud. Y aunque no lo crean, yo lo he hecho. Y no me han dicho nada. Así que no estoy hablando simplemente por hablar. Lo he hecho, lo he ejecutado y me he negado. Y obviamente aquí otra utopía, las demás establecidas en este código. Entonces puedo pedir incluso mis huellas dactilares, puedo pedir mis coordenadas de las pupilas, puedo medir o pueden medirme los brazos. Alguna vez, porque es interesante que conozcan ustedes, vi una solicitud de una estudiante de otra universidad, a una universidad en la que pedía realizar una investigación sobre un grupo. Y decía, quiero investigarle al primero A, pero al primero A de cierta carrera, y quiero a los de la mañana, para medirles sus extensiones superiores, inferiores, y pongámosle sus medidas del cráneo. Eso, pese a que pueda estar dentro de las demás establecidas en ese código, ustedes saben que se van a negar porque eso es intromisorio, violenta derechos legales, violenta derechos constitucionales y violenta adicionalmente derechos humanos. Bien, son las 20:02 y es momento de que ustedes hagan preguntas de haberes. Preguntas. Pablo Roldán, ¿alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Sí, bueno, revisando un poco el gran número de responsabilidades, de deberes, sí me queda un poco, yo soy servidor público también, sí me queda un poco la duda de quién está pendiente de que se apliquen, porque muchas veces no sucede. O sea, vemos que en realidad tenemos muchos deberes, tenemos muchos derechos reconocidos en la norma, pero claro, el rato de los ratos sabemos que es difícil exigirlos o difícil invocarlos cuando debemos cumplir alguna tarea o incluso defendernos de alguna arbitrariedad que suele suceder, ¿no? Entonces, esa es más que una pregunta, una reflexión que me viene al repasar toda la cantidad de derechos y deberes que se nos reconocen a los funcionarios públicos. Pero nos equivocamos en uno, Pablo, y nos caen con todo el peso de la ley. Y si es que uno es medio quejoso en buen sentido, de esos que reclaman porque a veces quieren abusar, le dan con todo. Así es. ¿Sí? Sí, así es. Sucede mucho. Ujú. A veces incluso, eso con respeto y es un comentario muy personal, a veces los departamentos de talento humano lo que menos ven es el cuidado al talento humano y se generan medidas no preventivas ni de rectificación para que las conductas no sigan aplicándose o repitiéndose. Y lo primero que hacen es destartalar el tema del buen ambiente que se debe tener. Así es. A veces inclusive Gabriela, como que la norma se vuelve
referencial nada más, ¿no? A La veces norma a uno, veces se convierte en referencial. referencia. Incluso si es que tú escuchas, en Quito se aplica de una forma, en Loja se aplica de otra forma, en Cuenca se aplica de otra forma. Parece que es irracional lo que digo yo, pero es cierto. Incluso escuchaba a unos connotados juristas administrativistas en Quito y decía el derecho administrativo quiteñizado. He visto también, de cierta forma, ese regionalismo en el Azuay. He visto de cierta forma ese regionalismo también en el Cañar. He visto de otra forma de interpretar lo que para los azuayos y cañarejos es de una forma en Manabí. Y bueno, Ujú. eso es parte de nuestra idiosincrasia. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta tal vez? Ya, buenas noches, doctor. Buenas noches, Paula. Yo quería hacerle una consulta respecto al derecho que tenemos los servidores públicos respecto a esto de la remuneración tiene que ir proporcional a las responsabilidades que tenemos. Se dio un caso aquí en el municipio donde yo trabajo, donde por disposiciones del director nos cambiaron de actividades que nosotros realizábamos en el municipio. Por darle un ejemplo, yo estaba con un cargo como que yo era apoyo en levantamientos topográficos y me obligaron en este caso a desempeñar unas funciones que es de analista de replanteos de línea de fábrica. Yo estaba desproporcional con la remuneración que tenían mis otros compañeros que realizaban la labor de replanteos de línea de fábrica, porque yo entré a trabajar como apoyo. Cuando yo quise, ¿cómo se llama?, hacer como un reclamo, en este caso al director, yo le manifesté que yo quería volver a mi puesto de trabajo para el cual yo fui contratada, lo que él me dijo, o sea, si quieres quedarte, acepta la actividad que yo te asigné, y si no, ya mejor, como decir, sal nomás, sabe qué hacer. Entonces, yo no sé en ese sentido qué tan legal es esto de que, porque entiendo yo que también hay un deber que nosotros tenemos que es aceptar las disposiciones que nos den los jefes, pero también está el derecho que nosotros también tenemos. Y en ese sentido, yo decía, si es que yo me pongo a seguir un proceso, o sea, se va a dar esto de la persecución que Sí, siempre nos dan, porque, ajá. pero verás, Paula, yo creo que el ejemplo que traes a colación es la suma de todo lo que hemos visto en esta hora. A ver, tú eres servidora pública 1 y haces ciertas actividades operativas, como me comentas, pero te han dado funciones posiblemente de una servidora pública 6 o 7. Es un ejemplo. Así es. Y pese a que tu perfil, posiblemente de graduada, posiblemente abogada graduada de 2, 3 años, no da con el perfil del SP6 o SP7, tú estás cumpliendo obligaciones que no te pertenecen. Primera Así consideración. es. Segunda consideración, no se te está, si tienes un derecho, no se te está remunerando de la misma forma como se lo hace a otros funcionarios. Adicionalmente, entre líneas, veo un supuesto abuso del poder de la autoridad en donde te dice, si es que no te gusta, te vas. Pero aquí yo creo que como servidora pública deberías tomar tú las precauciones del caso, porque cuando se realice un examen especial, ya sea desde el Ministerio de Trabajo, ya sea desde la Contraloría General del Estado, no sé si tengas auditoría interna, te van a decir, pero ¿por qué Paola Sancho, que tiene un perfil, está desarrollando otras actividades? Y obviamente va a decir ese director o supuesto director, es que le delegué mediante memo formal para que realice aquellas. ¿Qué va a pasar cuando posiblemente te hayan hecho firmar algo de lo que no tenías atribución y facultad y venga el órgano de control y te diga por qué lo hizo? Creería que lo que estás cumpliendo obviamente es tratar de cumplir el puesto como cualquiera de nosotros,
pero que existe una exageración por parte de tu autoridad, quizás que no esté en esta clase, porque no estoy hablando mal de él, pero creo que existe un abuso de poder del que incluso te podrás negar conforme por allí, si no estoy mal, es el artículo 22, 22 literal D o creo que era D o H, en el que te puedes negar a cumplir aquello porque no es oportuno, no es legítimo y no es legal. Ya, doctor. Y hay otra situación, porque, bueno, pasó eso, hicieron una recategorización de puestos en el municipio, nos cambiaron las designaciones, me pusieron de analista de replanteos después de 2 años de yo haber desempeñado el cargo como decir, con la otra nominación que yo tenía. Y, ¿cómo se llama? Ahora, nuevamente, con la nueva administración, nos están haciendo cambios de funciones nuevamente, pero no cambio en el perfil de trabajo. O sea, yo sigo siendo analista de replanteos de línea de fábrica, pero ahora quieren que yo haga, por ejemplo, diseños hidrosanitarios cuando hay un funcionario que se dedica a hacer ese trabajo. En cuestión de remuneraciones, estamos con la misma remuneración, pero yo no sé si en ese sentido yo Igual, igual, o como, ponte, ajá, igual o ponte, que te ratifiquen y te eximes de responsabilidades. No te digo, no te estoy enseñando la trampa, porque ajá. si tienes un perfil, te van a auditar por el perfil que tienes y los trabajos que debes haber cumplido. Si es que vos tienes que ser el tema de líneas de fábrica y durante tu trabajo, porque hay unas utopías en la administración pública, te dice, muéstreme cómo ha trabajado y los memorandos y más. Entonces vos dices, no tengo ningún memorando de mi perfil del cargo, he estado haciendo hidrosanitario. Ah, entonces te van a decir, tu cargo no es pertinente, no es oportuno, ya no se necesita, elimine ese cargo. Oh, ya. Y en ese sentido, ahorita yo tendría que oponerme directamente o hay alguna manera de que... O ponte bonito. Solicito de la manera más gentil a través digamos, a través del artículo 66, numeral 23 de la Constitución de la República, que ratifique el otorgamiento de funciones. Esto lo realizo en concordancia con el artículo 22, si no estoy mal, literal D o H. Punto. Entonces, Ya. si es que sabe leer bien tu jefe y es una persona instruida, vas a ver que te estás oponiendo y esa ratificación te va a eximir de responsabilidades. Sigamos, Piedad Palta, pregunta. Gracias, Buenas doctor. noches, doctor. Yo quería hacer una consulta porque mi caso es similar al de la compañera que le consultó. Yo soy la jefa de planificación urbana y rural y he estado encargada por más de 18 años de lo que tiene que ver con líneas de fábrica, permisos de construcción, fraccionamientos y esas han sido mis funciones. Con ese perfil, bueno, yo siendo arquitecta me contrataron con ese perfil. Yo me autoeduqué, hice una maestría en ordenación del territorio, me gradué en eso. Entonces, llega la nueva administración y yo pienso que en una forma de acoso me descargaron unas funciones. Y hasta ahora que he decidido irme en comisión de servicios realmente porque ya no soporto el acoso al que estoy sometida, me han quitado todas mis funciones. Eso, doctor, ¿cómo puedo hacer yo? No, yo no entendería qué es lo que debo de hacer ni a quién debo de denunciar, pero sí me parece una forma de molestia, porque yo siempre estuve encargada de eso, no se ha hecho un nuevo orgánico en el que se me asignen otras funciones. A ver, Sin embargo, este es un municipio. sí, eso es un municipio. A ver, yo creería que podrías, obviamente, poner una carta muy directa al alcalde, podrías poner adicionalmente una carta a talento humano, podrías poner una carta a auditoría interna, pero te voy a publicar una cosita que tenía, esto es, si es que llegamos al punto que más o menos es la slide 180 que he preparado hasta el día de hoy. Voy a mostrarles una cosita que son las reglas del juego de la Contraloría General del Estado. Verán esto de aquí. Ve.
Rotación de personal. Las unidades de administración de talento humano o quien haga sus veces y los directivos de la entidad establecerán acciones orientadas a la rotación de personal para ampliar sus conocimientos y experiencias, fortalecer la gestión institucional, disminuir errores y evitar la existencia de personal indispensable. La rotación de personal debe ser racionalizada dentro de los periodos preestablecidos en base a criterios técnicos y en áreas similares para no afectar la operatividad interna de la entidad. Los cambios periódicos de tareas al personal con funciones similares de administración, custodia y registro de recursos materiales o financieros les permite estar capacitados para cumplir diferentes funciones en forma eficiente y elimina el personal indispensable. La rotación del personal en estas áreas disminuye el riesgo de errores, de diferencias administrativas y utilización debida de recursos. ¿Qué tal esa consideración? Es norma de control interno que aplica para toda la administración pública. Norma expedida por la Contraloría General del Estado y si no estoy mal, esta es de reciente guardia, digo reciente guardia porque es no más allá de actualizada a febrero de este año. Entonces, si es que no te han cambiado de puesto, te han encargado durante 18 años, han cometido un error posiblemente la administración, porque no, primero entendería que posiblemente debería haber habido un titular un titular en el cargo. Segundo, podría decir que pese a que tú te autocapacitaste, debías quizás haberte sumado a un ascenso para estar en ese cargo. No tengo muchos elementos y además el tiempo no nos da para conversar. Además, era pertinente que en tu momento también te opongas, como lo recomiendo, y además está estipulado en la norma, como Paola. Además, yo creo que es justo y necesario que exista una rotación, también que regreses a tus funciones. Te podrán decir, demande y vaya y demande una acción constitucional. No recomiendo aquello. Deberíamos analizar en una sola clase todo el caso. Bastante interesante lo que acabas de contar, pero como si es que no me dijeras estoy 18 años y me siento mal y discriminada, yo creo que la rotación de personal elimina las cuotas de poder. Con eso cierro la consulta. Julio Alvarado. Estimado maestro, buenas noches. Una consulta, por favor. Tengo una duda acerca del por qué, en materia contencioso administrativo, el COGEP determina que en el artículo 169 el administrado puede presentar copias simples y en el 309 del COGEP igual se establece que cuando se presenten copias simples, a quien se demanda, en este caso la administración pública, debe presentar copias certificadas o expedientes originales. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los jueces, por ejemplo, cuando alguien que tiene un problema demanda y dice, mando aquí las copias simples, el juez dice, no, no vale, tiene que enviar copias certificadas? Buena pregunta, Julio. Y te voy a comentar que no solo son los jueces aquellos que tienen esa limitación o esa aplicación positivista de la norma. En la Contraloría sucede también lo mismo. Sucede que yo descargo, no sé, 5,000 hojas en copias simples. Imagínense lo que es certificar o notariar 5,000 hojas. ¿Qué pongamos? Que sea a $1 cada hojita o a $2. Con la certeza o la no certeza de que vaya a salir a favor del recurso. Y en este caso, irracionalmente yendo en contra de lo que establece el artículo 11 de la ley, perdón que le diga así, le voy a decir en toda la clase, ley de simplificación de trámites, en donde más o menos dice lo siguiente, que toda la documentación que conste en un repositorio digital no tendrá que reproducirse en copias certificadas. ¿Por qué? Porque ya consta dentro de la entidad pública. Y claro, Julio, es una regresión de derechos que nosotros tenemos que pelear desde donde estemos, en lo público o en lo privado, porque el juez tiene que entender que existen normas que el legislador ha creado para simplificarnos la vida. Es mucho de casuística el derecho administrativo, damas y caballeros. Y en este caso, el otro día un chico que trabaja conmigo me dice, doctor, no me recibieron
la cédula virtual. Y digo, ¿por qué? Porque aquí no tenemos legislado en la entidad que se puede recibir la cédula virtual. Entonces, ¿para qué la DINAS da? ¿Para qué ¿cómo se llama esta entidad? El registro civil ha estipulado o ha expedido por norma el uso de la cédula virtual. Aquí les voy a dar otro caso bastante interesante, Julio, que lo conozco porque en el 2012 se hacían concursos de oposición y méritos en la judicatura. Yo trabajaba para la CENACI, trabajaba como asesor del secretario general, y cuando alguna vez revisando algo de curiosidad decía impresión de el registro de la CENACIT. Esa impresión no es pertinente, damas y caballeros. Cuando ustedes vayan a entrar en un cargo público o vayan a algún lado, esa impresión no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque existe un reglamento que dice dos cosas. Simplificado también lo que les digo. Tendrá una validez cuando salga al exterior y tendré que apostillar, y adicionalmente se imprimirá para fines o se entregará un certificado para fines de tipo legal judicial. ¿Qué están haciendo esos jueces dentro de la judicatura, Julio? ¿Qué están haciendo esos jueces administrativos en los procedimientos posiblemente sancionatorios, disciplinarios a los que nos estamos refiriendo en estas últimas 48 horas que he tenido la suerte de estar con ustedes? Están inaplicando el artículo 1 de la Constitución de la República y dejan observar que no conocen que el Estado ya no es un Estado positivista, sino es un Estado ius naturalista. Espero haber contestado la pregunta. En el chat alguien pregunta, dice Abigail Cobos, en el caso de que se reestructure el orgánico funcional y un puesto ya no se considere dentro del mismo, ahora talento humano notifica diciendo que ya no existe el puesto y le quiere cambiar de puesto, claro, a uno de igual denominación, igual remuneración, pero con diferencia de funciones. La compañera se opone. Si es que ya no existe ese puesto, ¿qué funciones realizaría la funcionaria en cuestión? Pues allí tiene que existir posiblemente, no digo una consultoría, que es lo que mal se ha usado en la administración pública, sino un informe técnico que determine, si es que ese es un puesto de carrera, qué funciones deberá cumplir ese puesto. No es que me dejan a mí en el limbo y yo voy a dejar de hacer lo que tenga que hacer. Posiblemente seguiré por costumbre realizando lo que diariamente lo hacía, como nos comentaba la compañera que es directora de planificación en un municipio. No podría darte una respuesta concreta porque, a ver, también, o me podría ir por el topos duranos y decir, es que esa persona a la que le dejan por fuera del manual de puestos es una persona problemática, que puede pasar. En la administración pública se ven muchas cosas y puede pasar. Y obviamente uno tiene que estar alerta porque si es que no entro a las 8 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde, si es que no estoy sentado, prendido mi computadora, si no estoy timbrando el biométrico, si no estoy entregando los informes, puede generarse un llamado de atención y puede generarse un segundo llamado de atención. Y poco a poco lo que parece muy simple se puede convertir de una falta leve o una falta grave y puede generarse un procedimiento mayor en donde posiblemente en un procedimiento disciplinario me puedan destituir. Doctor, muy buenas noches. Tengo problemas con el internet, no puedo prender la cámara. Está sucediendo algo así como le había mandado, había enviado al chat. Otra pregunta, doctor, ¿no debería de realizarse la supresión de este puesto? Porque sí hay una consultoría en donde se realiza este nuevo orgánico funcional y no se considera este puesto de la funcionaria. Pero debería decirse por expreso que ese puesto no es necesario para la administración pública. ¿O con eso es suficiente? Debería determinar aquello la consultoría o el informe técnico sobre el particular. La otra es, se podría pedir por parte de la persona y decirle, como ya no tengo funciones, digan, otórguenme funciones.
y podría insistir. Al punto es que se podría plantear la supresión y obviamente se aplicarán las reglas para el efecto y la liquidación que fuere correspondiente. Tomando en cuenta, Abigail, que si trabajas para la administración pública y recibes una liquidación, ya no te puedes incorporar a la administración pública en similares condiciones en un municipio, ejemplo, o en un ministerio, sino tendrás que ya solo ocupar cargos de libre nombramiento y dirección. Gracias, doctor. Silvia Jaramillo. Silvia, ¿quieres decir algo? Bueno, voy a mutear a Silvia. Jorge Luis Romero Álvarez, por favor. Buenas noches con todas y con todos, doctor. Muy buenas noches. Tengo una consulta. Hay algunos tipos de contratación dentro de las instituciones públicas, ¿no? Entre estos, el contrato de servicios profesionales. ¿Qué ocurre? O más bien, se pudiera interpretar que hay un cambio de modalidad contractual en el siguiente hecho que le voy a plantear. Si es que se contrata a un técnico, ¿no es cierto?, bajo la modalidad de servicios profesionales, y como usted sabe, el contrato se rige en base o en función de los productos a entregar por parte de este técnico, ¿no es cierto?, por parte de este profesional. Pero, ¿qué ocurriría si la institución pública obliga a este técnico, por ejemplo, entre otros, a marcar el ingreso, a marcar la salida, a cumplir con un horario establecido, a cumplir con ciertas disposiciones que rigen para las personas que trabajan bajo dependencia, dependiendo de, o bajo cualquier modalidad contractual, ¿no? Sea este servicios ocasionales, sea este con nombramiento provisional, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que ocurriera esto, pudiéramos presumir que de pronto, en su debido momento, aquel profesional que fue contratado, reitero, bajo modalidad de servicios profesionales, en algún momento este profesional pudiera pretender que se cumpla con las obligaciones que tiene la empresa respecto a las obligaciones, reitero, para, o que están previstas para las personas que trabajan bajo dependencia. Sí. Es una muy buena pregunta, Jorge Luis. Pasa, y yo creo que pasa mucho, y es de la misma forma como le dije hace un momento a Abigail. Ustedes conocen que para contratar servicios profesionales no tiene que existir un profesional con un perfil de similares características a aquel o aquella de las que van a contratar. La primera hipótesis para atender tu consideración, tu pregunta. La segunda, debe haber un informe motivado por parte de la Dirección de Talento Humano de la entidad pública que determine, garantice y certifique que no existe un profesional que cumpla con ese perfil. Tercero, tú planteas y dices es que debe cumplir con horario y debe cumplir, bueno, quedémonos solo con el horario y más, desnaturalizando completamente los entregables que podrían realizárselos sin estar presentes en ese lugar, sin incluso estar las 8 horas. A veces la gente, no digo a veces, retiro esa palabra, la gente, el ciudadano, el profesional, por la necesidad, se ve comprometido para estar allí realizando esa marcación y esa permanencia sin ser una obligación. Incluso facturando. En otras palabras, ¿qué sucede, Jorge Luis? Se está precarizando el contrato y obviamente esa persona podría demostrar en un juicio, no digo en una acción de protección, en un juicio podrá demostrar de que existió precariedad y que tiene derecho a los haberes de orden social. Sí, efectivamente, yo consideraría y comparto, doctor, que si es que ocurre eso, se estaría desnaturalizando,
¿no es cierto?, la forma en la que se contrató a dicho profesional y lógicamente entraríamos a lo que estamos analizando en esta noche, precisamente a aquellos derechos que son irrenunciables del trabajador, ¿no es cierto? Entonces, tranquilamente el profesional pudiera demandar, ¿no es cierto?, para que se reconozca aquellos derechos, porque pudiéramos entrar por un lado en una precarización laboral utilizando esta modalidad contractual, y Eso por es la otro precarización. lado la institución pública caería en ese error, ¿no es cierto?, de tácitamente, ¿no es cierto?, cambiar esa figura de contractual, ¿no?, de servicios profesionales a una relación de dependencia, por cuanto las obligaciones que se le está exigiendo a este profesional son las obligaciones que debe cumplir las personas o los funcionarios que trabajan bajo dependencia, ¿no es cierto? Pero ahí hay una cosa interesante, Jorge Luis. A veces no hay cómo cambiar fácilmente esa relación. Quizás por mandato o resolución de un juez, sí reconocer el derecho de lo que no accedió, pero hay veces que no existen las partidas y se busca, digamos, este móvil del contrato de servicios profesionales, que es un contrato civil, que no está amparado ni en la LOCEP ni en el Código de Trabajo para cumplir esas actividades. Incluso se desnaturalizan las funciones, porque pese a que existen entregables, yo no sé, un abogado de defensa al que le entregan más o menos 20 juicios, cada juicio se lo va tratando de lunes a viernes y así sucesivamente hasta cumplir el mes. Y posiblemente allí dicen, es que no tenemos una persona, deléguele a tal persona, y se comienza a generar una especie como de telaraña legal que deben haber escuchado ustedes, y la telaraña termina de ser tan, pero tan gorda o tan fuerte que se convierte en un pulpo. Con eso cedo la palabra a Ramiro Arequipa. Gracias, doctor. Muy buenas noches, estimado doctor. Una pregunta. Dentro de los derechos de los servidores públicos, entiendo también que está el derecho a una evaluación adecuada y justa para los procesos de ascenso. Pero tal vez ya en la policía tenemos casos particulares, ¿no? Que en realidad Conozco los casos de la policía. ¿En qué área trabaja usted, Ramiro? Bueno, yo trabajo yo soy teniente coronel, y en el tema de los oficiales es un poco más complejo y a veces subjetivo el tema de los ascensos, ¿no? Bueno, Entonces, los ascensos por las notas de concepto, sí. sí, exactamente, en esa situación, ¿no? Y en realidad no se estaría violentando ahí un derecho, porque cuando se pide, muchas de las veces, no ha sido mi caso, pero he tenido compañeros que les han postergado el ascenso hasta un año, porque las notas de calificación, de concepto, no fueron claras, no se pueden justificar, no se reunieron las personas que debieron estar de titulares, no se justifica, y a la larga el ministerio es el que tiene que admitir que hubieron errores en la generación de actos administrativos y proceden a los ascensos. Pero los ascensos, algunos compañeros míos en el último grado se quedaron casi un año de mayores y no les pagaron el retroactivo. Y les dijeron, les ascendemos, pero sin opción a que reclamen el pago de los casi 12 meses de diferencia de sueldo. O sea, a ver, quedémonos ahí, Ramiro. Quedémonos ahí porque creo que es bastante rico lo que usted nos cuenta. No se aplica a LOCEP, no se aplica Código de Trabajo, se aplica el COESCOP, que es una norma exclusivísima de ustedes, se aplica, bueno, tenían una norma exclusiva de manejo de personal, y los ascensos entiendo que ahora son de 6 años, ahora en la institución policial, antes eran menos, pero imagínese de que lo que me acaba de decir, no se reúnen las personas que tienen que estar allí. A ver, primero habrán informes previo a la toma de decisiones que son puestos en conocimiento del Consejo Superior, y ese Consejo Superior, así como actúa con principales, también actúa con personal suplente, es decir, alguien le suple al principal. Es un órgano colegiado. Primera consideración. Además de que ese órgano colegiado esté conformado posiblemente de 3 a 6 a 12 personas, también existe un régimen parlamentario en donde por votación se toma nota de lo que se va a sufragar, a votar para la toma de decisiones. Aquí, claro que existe algo que no vemos, pero que está allí, que son los temas de orden policial, el tema de la doctrina,
y sobre todo el tema que está relacionado al respeto a la autoridad. Es por eso que ustedes no pueden de cierta forma quejarse de manera expresa ante ese Consejo de Generales, porque usted ya está en el rango de la oficialidad mayor, y decirle a su general o al general, como normalmente lo llaman, que por qué no ha asistido. Ahora, otra cosa que me llama la atención es que le digan a usted que les ascienden y no les dan, no les reconocen lo del grado. Es decir, no solo lo que deberían ganar, porque ustedes suben de grado y suben también de sueldo, cambian sus palas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay una especie de retribución en la seguridad social. En este caso, ustedes tienen incluso una seguridad social especializada, que si no estoy mal es del ISPOL. Además, que no puedan quejarse de aquello no recibido en los últimos 12 años. Si es que por un mandato policial, una orden de autoridad competente le dijeron eso contraría cualquier razón y le puedo dar la motivación y vaya y revise el artículo 173 de la Constitución de la República, en la que dice que todos los actos de la administración pública pueden ser revisados, entendidos también aquellos del Consejo de Generales. Si es que usted presentara una impugnación ante el ministro del Interior, quien tiene la competencia desde, bueno, la atribución y facultad, y el ministerio la competencia para revisar los recursos, presentará un recurso de apelación o posiblemente un recurso extraordinario de revisión ante el ministro y, de ser el caso, tendrá que actuar en derecho quien instruya lo pertinente. Sí, efectivamente, más o menos ese es el procedimiento. El tema es que ahí, en cambio, lamentablemente, como conversamos en otras clases, el derecho de repetición que el Estado tendría para aquellos funcionarios que a la larga no hicieron... En la policía no pasa eso. Eso le iba a decir, no existe, ¿no? No voy a decir, conozco bien la policía. En todo caso, la policía no pasa eso. La policía aplica con mayor respeto, y esto es una clase, no me estoy refiriendo de manera peyorativa, pero los cuerpos o las fuerzas militares o fuerzas policiales actúan con espíritu de cuerpo. Y digo esto porque yo, conociendo o habiendo revisado documentos, revistas, etcétera, etcétera, he podido constatar que, existiendo supuestas responsabilidades determinadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Procuraduría General del Estado entre los años 2016 y 2017 trató de generar los procedimientos de repetición, y eso era irrealizable. Se hizo una investigación en X caso por parte de la Policía General, Policía Nacional, en donde no se argumentó lo debido y se extendió el informe. Ese informe quedó en un escritorio. Espíritu de cuerpo, y no lo digo de manera peyorativa. Eso pasa, y lo pasa, hoy le hablo, Ramiro, como mi colega, no como un policía en este momento. ¿Sí? Estamos en la academia, gracias. Y le digo muy delicadamente, sucede y sucede mucho. Casos que han llegado a los temas de repetición no existen. Y obviamente, si usted lo hace, yo le estoy hablando en un tema de que no está arreglado, que es un tema que pulula por el aire, que no lo puede ver, es un intangible, usted posiblemente, Ramiro, reclama y va a generar animadversiones a las autoridades, y obviamente usted tiene que saber a lo que está dispuesto a hacer. Yo lo haría. ¿Por qué? Porque usted primero es ciudadano y después se convierte en policía de la República, y de la misma forma tiene los mismos derechos y obligaciones de los ciudadanos de pie. Reclamaría. Muy amable, gracias. Gracias. No hay más preguntas, ¿no? Bien. Seguimos con la presentación. Bien, aquí, ¿cuál es el órgano con la competencia para revisar actos u omisiones? Y no me voy a olvidar de la inspectoría. También le traje, creo, a la inspectoría por aquí. Bien, ya habíamos visto lo que decía el artículo 233 de la Constitución, y dice que ninguna servidor ni servidora pública será o estará exenta de responsabilidades por actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones. Alguien decía, solo, me puso en el chat, solo cuando hay plata. No, todo. Absolutamente todo. Pero
aunque ya revisamos ayer sobre la competencia, regreso nuevamente a este punto. Hace un rato Ramiro decía algo que me llamó la atención. Me da, a ver, el Consejo de Generales o el Consejo Superior de la Policía se pronuncia fuera del tiempo, es decir, un año después de lo que debió hacer. Viene rápidamente a mi cabeza una pregunta. ¿Ese órgano está actuando con competencia? Y me pueden decir, sí, pero está actuando en competencia dentro del tiempo. Y yo tengo que decirles no. Y posiblemente, si es que yo soy un asesor jurídico de la policía o del órgano del Ministerio del Interior, me digan que yo no les estoy dando la respuesta concreta, pues yo soy abogado y obviamente mis gestos, aunque no parezcan una felicidad total, son racionales, están dentro de la norma y obviamente no estoy respetando a nadie. Entonces, posiblemente allí entramos a realizar una tesis, podrían hacerlo ustedes si son estudiantes universitarios de posgrado, de que si es que en el caso de Ramiro, ese Consejo Superior, ese Consejo de Generales, actuó con competencia por el tiempo. Y regreso a mi pregunta. ¿Cuál es el órgano con la competencia para revisar actos u omisiones? Y se acordarán ayer que yo les traje a colación esa obra de arte que decía yo, porque para mí es realmente complicado hacer estos cuadritos. Es del Ministerio de Trabajo, es la Contraloría General del Estado, es la Unidad de Talento Humano conforme al artículo 52 de la LOCEP, es del Consejo Superior Universitario, es del Consejo de Generales quien tiene que revisar esto. Y en apelaciones, ¿quién? Pues aquí tengo algunas ideas. El gobierno central, a través del Ministerio de Trabajo, regula y controla. Pero aquí tenemos algo importante. En el tema de sumarios sobre faltas graves, es el Ministerio de Trabajo quien debe conocer lo que me estoy planteando. ¿Qué órgano conoce y revisa actos u omisiones? Bien, la Asamblea Nacional, de lo que yo decía ayer en el 233, no hay un control político, pero también deberían haber responsabilidades de tipo político. No tomar una decisión en el momento efectivo. Quizás ahí el ejemplo de la Policía Nacional es correspondiente para ellos salir a cuidar el orden público, porque así se dice, conforme sus atribuciones constitucionales establecidas en el 158 y 163 de la Constitución, tienen una orden de trabajo. Esa orden de trabajo, primero, no puede violar derecho humano alguno. Tiene que ser constitucionalmente y debidamente motivada, legalmente expedida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si es que hay un uso desmedido de la fuerza? Tal vez la Asamblea Nacional tiene esa capacidad de revisar aquello a través de la fiscalización. La misma Policía Nacional compra muchos pertrechos igual, los cascos, las ropas Robocop, las botas, etcétera, etcétera, etcétera. Y le llaman la atención a la directora de contratación pública, la coronel Angelita Pérez, y a su gente, porque no han comprado con eficiencia y celeridad. Y es la inspectoría quien inicia un procedimiento en contra de esas autoridades. Pues aquí, posiblemente, en lo que no tenga que ver con el tema policial, está la inspectora, mejor dicho, con todo lo que tenga que ver con el tema policial, tendrá que revisar la infraestructura por la doctrina, lo que está en el COESCOP, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene que ver con gasto público deberá ser revisado por la Contraloría General del Estado. La base en el rango constitucional, el 212 y el 211 de la Constitución. Y aquí regresamos a lo que nosotros pensamos que solo puede ser revisado por la Unidad de Talento Humano, artículo 52, disciplina. Pues bien, seguimos conversando sobre el tema y es más o menos lo que nos planteaba el compañero abogado de la Policía Nacional sobre el particular. Existen fuerzas del orden que no están descritas de manera expresa como que también tienen que revisarse el tema de disciplina. Pues
en normas especializadas, sí, repito, el COESCOP, existen órganos especializados, existen consejos de disciplina, existe en la Policía Nacional y entendería que en la milicia también una inspectoría que es como la gran unidad de talento humano que revisa los temas éticos. Hace un rato, esa nota de concepto, para quien no conozcan, es una notita en donde el Consejo de Generales le pone al oficial una notita si es que es un buen o mal oficial. Puede tener 20 sobre 20, esa nota le pueden poner 0,1 sobre 20 y le manda a la posición 49, 34, 2, como puede ser aquella que le suba la nota y le ponga en el numeral 3 de las jerarquías. Ellos tienen una palabrita especial que se llama antigüedades, le ponen la antigüedad 2, de la antigüedad 3, de la antigüedad 1, y obviamente eso le abre las puertas para seguir ascendiendo en los grados y posiblemente llegar al grado de general o al grado de comandante general. Pero esa nota puede ser tan discrecional porque me cayó mal, porque es de un equipo de fútbol, porque no se llevan las señoras de los oficiales, etcétera, 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 porque estuvo con el partido de gobierno, porque posiblemente es de la ciudad de Cuenca, porque posiblemente es de la costa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, no termina ahí la cosa, damas y caballeros. Abramos el espectro a todo lo que podemos pensar existe o existirán temas disciplinarios. La universidad pública y la universidad privada. Voy a hablar de la universidad pública, de la que yo conozco. Existe una dirección de talento humano, existe un rectorado, existe un consejo superior y existe el CES. Hoy día me inventé un casito que yo creo que sí tenemos tiempo, lo vamos a leer. Y bien, Petroecuador, yo puse un avión por allí de Petroecuador y obviamente ese avión tripulado por un oficial, un piloto que trabaja para Petroecuador, que es un servidor público, que está regulado por su unidad, que está regulado por su dirección de talento humano o gerencia de talento humano o como le llamen en Petroecuador, que también tiene o está regentado por la gerencia general y que también está regentado porque posiblemente pueda cometer una infracción por la Dirección de Aviación Civil. Yo creo que tenemos 13 minutos, les he preparado un caso, así que espero leerlo por completo. Bien, el caso es el siguiente. Por reserva de ley y por competencia existe un órgano especializado dentro de la administración pública que no solo es el encargado de regentar las relaciones de los servidores públicos, sino además guiar, desarrollar, implantar, velar, como de instruir el régimen disciplinario. Ustedes ya saben cuál es. En este caso, viene a ser una dirección de talento humano o la coordinación de talento humano, la gerencia de talento humano, la dirección general de personal, etcétera, como le llamemos, o el símil que sea en nuestra jurisdicción, trabajo y más. Ya sabemos que todos los servidores públicos, sin excepción, cumplen con las normas de la República del Ecuador y conforme lo ordena el artículo 233 de la Constitución, son civil, penal y administrativamente responsables por sus actos y omisiones. Así, damas y caballeros, los servidores, además de las normas constitucionales y legales, deben cumplir normas expedidas, en el caso concreto, porque me voy a referir a la universidad, del Consejo Superior Universitario, que es el máximo órgano dentro de la entidad y que dispone, conforme el artículo 84 de la Constitución de la República y 130 del COA, además de lo que le ha determinado o le ha dado la LOEI a este Consejo Superior, la potestad de expedir regulaciones. Por lo tanto, se transforma en una norma de tipo orgánica dentro de la comunidad universitaria. Así, en el caso que el servidor público no cumpla con sus deberes y o adecúe su conducta o incumpla las prohibiciones previamente expedidas, palo. En el caso que eso suceda, es decir, se inicie un procedimiento disciplinario, un llamado de atención, y sea conocido por parte de la administración, se deberá actuar conforme las reglas del debido proceso y seguir el procedimiento establecido para el efecto, sin hacer comentarios de valor y sobre todo garantizando al supuesto servidor
no solo el derecho de defensa, sino mantener la presunción de inocencia. Aquí hago un paréntesis. Lo primero que se comen es la presunción de inocencia. Y no sé, y haciendo de un parangón, la Contraloría lo primero que le dice, ¿sabe que usted es culpable? Defiéndase. Bien. Prosigo con mi caso creado por mí. Realizada la investigación que fuere al lugar, evacuadas las pruebas y exhibidas todas, contradecidas todas, habiéndose respetado el derecho a ser escuchado, aunque posiblemente dentro del procedimiento no exista, el procedimiento interno de la universidad, aquello no exista, pero no puedo dejar de desconocer lo que dice el 76 de la Constitución. Lo correspondiente es motivar lo que en derecho fuere no solo pertinente, sino legal, oportuno, constitucional y obviamente apegado a las buenas prácticas deontológicas, morales, cívicas, etc. Entonces, o se me sanciona y o, porque no existen elementos, se archiva. E incluso tengo el derecho de impugnar aquello. Le decía al señor oficial de la policía que revise el 173 de la Constitución. Capaz es un artículo desconocidísimo por ustedes, pero con ese me voy por todo lado y puedo yo pedir que se revise cualquier acto de la administración pública con ese pequeñito artículo. Y también en concordancia con el artículo 76, numeral 7, literal M de la Constitución de la República, también amparado en el artículo 66, numeral 23 de la Constitución, y además digamos, los temas especializados de la impugnación conforme las reglas del caso. Bien, además puedo incluso impugnar siendo favorable ese acto a mi favor, porque posiblemente no trató sobre un tema concretísimo que yo sustentaba mi defensa. Esa impugnación de la sanción al servidor LOCEP, en este caso, como si es que fuera un abogado de la Procuraduría de la Universidad Nacional de Educación, que presenta su apelación posiblemente ahora al Consejo Superior. Quien resuelve es la rectora, no tiene delegación, y el máximo órgano revisa, en este caso, el Consejo Superior Universitario. Quien, porque no se constituye todos los días, no está conformado todos los días, aboca conocimiento del caso y el procedimiento le dice, delega a un funcionario que posiblemente sea el secretario general, el procurador o alguien del seno del órgano. Ese es, digamos, un tema que todavía no está esclarecido, porque es un nuevo procedimiento. Quien delegará a un funcionario para que estudie, revise y absuelva la apelación, como también puede acudir esa persona no en apelación al consejo, sino ya directamente a la sede jurisdiccional. Pero aquí genero una variante, damas y caballeros. Todavía tengo 7 minutos. Aquí genero el caso más la variante. La impugnación de la sanción al servidor de la LOEI, ya no me estoy refiriendo al servidor público de la LOCEP, es decir, este es un académico que tiene un mundo completamente diferente, por poco no se creen servidores públicos, sino son académicos puros. La impugnación de la sanción al servidor LOEI, en este caso, se la presenta ante el Consejo Superior Universitario, quien resuelve con un informe lo que en derecho fuere pertinente. Pensemos que se ratifica en la sanción. Aquí se arma otro escenario y es una impugnación ante el Consejo de Educación Superior, conocido por ustedes como CES. En el caso analizado, la unidad competente para conocer el problema planteado fue la Dirección de Talento Humano. Reglas del juego claras, pertinentes, oportunas, adicionalmente bajo reserva de ley, artículo 52 de la LOCEP. Unidad que debió aplicar las regulaciones expedidas por los diferentes órganos con las competencias para el efecto, como el Ministerio de Trabajo, el Consejo Superior Universitario, y las normas expedidas por el constituyente y el legislador, cumpliendo con el debido proceso de seguridad jurídica. La Dirección de Talento Humano actuó constitucional y legalmente habilitada, cumpliendo sus competencias sin abusar de la norma, dentro del tiempo, la jurisdicción y espacio, sin arrogarse los funcionarios de esa dirección y servidores de esa dirección actividades extrañas a el caso.
Alguien tiene prendido, Romel Sá tiene prendido el micrófono. Romel Sá tiene prendido el micrófono, por favor apague. El rectorado, al revisar el informe final presentado por la Dirección de Talento Humano, en el caso hipotético, procedió a imponer la sanción y o archivar por falta de méritos la misma, es decir, el procedimiento. Por lo tanto, no vulneró derecho constitucional, fundamental, legal o relacionado a derecho alguno. Este es el deber ser. Esto es lo que debería ocurrir. La impugnación por competencia fue conocida por el Consejo Superior Universitario, órgano que al ser el máximo estamento de la UNAE, de la Universidad Nacional de Educación, dispone no solo de la capacidad, sino de la potestad para revisar. Escenario hipotético 1. En palabras sencillas, ha existido un procedimiento lineal en donde no se han violentado solemnidades ni formalidades. Pero como no me como el cuento, tengo también un escenario hipotético 2 en donde pueden existir múltiples variantes, desde la variante que no me cae bien, desde que la variante de quien instruyó no conocía, desde que estuvo contaminada la prueba, desde que las personas que estuvieron en el consejo XX, al no ser abogados, sino ser académicos, no conocen del tema y se dejan asesorar por el simple informe de talento humano que no vino motivado. En otras palabras, en mi caso, en mi escenario hipotético 2, al haberse actuado discrecionalmente o de forma negligente, no solo se ha respetado el orden constituido, sino normas de defensa, y se ha acusado a una persona sin existir elementos de convicción y sin pruebas, lo que ha generado el cometimiento no solo de ilegalidades, sino de sendas inconstitucionales e irrespetado derechos humanos, lo que vicia el procedimiento y genera nulidades. Creo que estamos dentro del tiempo, son las 20:57 y quedamos allí. Preguntas, tenemos 3 minutos, por favor. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien desea preguntar algo? ¿Está claro? Enrique, estás muteado. Enrique, estás con el micrófono apagado. Gracias, doctor. Buenas noches. Una preguntita. Si el COESCOP señala 3 días para notificar de manera presencial al sumariado y notifica los 5 días, ya notificó sin competencia. Claro. ¿Causaría la nulidad del proceso y en caso de llegar a una sanción, podría aplicar un recurso de protección? Podrías aplicar el recurso de protección, es más o menos el caso concreto, Enrique, se está notificando, a veces es norma específica y por ser norma específica es la que va a primar dentro del procedimiento. Si es que me dijo 3 días y se notifica en 2 días, ya existe una ilegalidad o una inconstitucionalidad generada, y si es que se llega a sancionar, se estaría yendo en contra de norma expresa. En otras palabras, el órgano actúa desde la notificación, que es pensemos que sea la notificación de inicio, generando un antijurídico. Muchísimas gracias. Fabián. Sí, doctor, buenas noches. Una pregunta, respecto al ejemplo que nos dio, parece que ahí, no sé, entendí mal o qué pasó. Usted le pone la LOE, ¿no es la LOES, la norma? La ley, sí, pero la LOI también es la Ley Orgánica de Educación Superior y también la Ley Orgánica de Educación Intercultural. También Porque es para docentes primarios y secundarios, en cambio la LOES es para universitarios. Bueno, entonces, con esa aclaración, entonces es la LOES. Muy bien, gracias. ¿Quién más pregunta? Bueno, tengo 1 minuto y quiero saber si es que la clase está siendo productiva y están recibiendo lo que necesito. Mañana vamos a ver otras cosas más, ya nos vamos a ir metiendo ya en el tema de fondo. Así que, por favor, Enrique. Muy productiva, profesor. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien en contra? Porque también necesito conocer criterios en contra. Ya verlos.
Muy productivo, doctor, muy productivo, muy interesante la clase. Bien. Son las 21 horas, damas y caballeros. Les agradezco sobre todo por escucharme. Yo creo que para mí es un honor no solo estar hasta tan directo público, sino también yo me distraigo. A mí me gusta comentar lo que sucede en la administración pública. La administración pública es un gran ejemplo y digo yo, es un gran laboratorio. Pero el laboratorio tiene que ser analizado, tiene que ser expurgado, tiene que ser criticado y tiene que existir las rectificaciones del caso para que no sucedan cosas como las que vemos en el día a día. Para mí es un gusto, les deseo una merecida noche de martes, nos vemos mañana a las 19 horas. Con todo el gusto vamos a seguir revisando sobre este tema. Estamos a mitad de clase. Les ratifico mis altos sentimientos de respeto a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Doc.